que no tenía pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros llegásemos a ser justicia de Dios en Él. Lección 9. Reconciliación y esperanza. En el análisis realizado en la lección pasada de los primeros 19 versos de la epístola a los Colosenses, pudimos notar cómo la inspiración describe la preeminencia de Cristo por encima de todo lo existente, sea en los cielos o en la tierra, describiéndolo como la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Ahora, a partir del verso 20, Pablo aborda el tema de la reconciliación, y lo hace muy vívidamente al decir, y por medio de Él, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Con esta declaración se muestra perfectamente la finalidad buscada por la divinidad al dar la preeminencia a Cristo en todo, a saber, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos. Y de una vez dejen claro que esta decisión no fue arbitraria ni impuesta a Dios Padre como personificación de la ley, diciendo, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Es claro que esta decisión se tomó después de hacer el concilio celestial, antes de que todo ocurriera. Así se decidió unánimemente acogerse a la propuesta de la ley de darle a Cristo el papel más protagónico y determinante en el plan eterno, con la finalidad de poder compartir la vida eterna con las criaturas. Lleva la palabra más lejos. Dale like y comparte este estudio hoy mismo. Y es que para esta empresa tan noble de compartir la vida eterna con sus criaturas, le es indispensable a la divinidad establecer una unión íntima y absoluta con todo lo creado. Y para lograrlo, se necesitaba la formación de un ser donde se concretara esa unión. Un ser divino humano o divino creado, siendo el primogénito Hijo de Dios el escogido para hacerlo. Por medio de este ser se obtendría la reconciliación, unión o paz entre dos naturalezas infinitamente diferentes, como lo son la del Creador con la de las criaturas. Se lograría amalgamar de manera perfecta dos razas en una sola. Así llegaría la paz en todo el universo. La paz mencionada en este verso debe ser traducida como la capacidad de poder armonizar el pensamiento, el cuerpo y la ideología del Creador con el de sus criaturas, de tal manera que estas últimas puedan comprender, asimilar y practicar los principios dadores de la vida originados y contenidos en la misma mente del Dios preexistente. Asunto que era naturalmente imposible debido a la grandeza infinita del Creador versus lo finito de las criaturas, situación que impedía a la divinidad compartir su eternidad. Lograr la reconciliación es un plan eterno, es decir, elaborado antes de que nada existiera por el gran Dios preexistente, en quien en su más profunda esencia siempre ha estado el deseo de compartir la vida eterna con otros seres, al entender en su gran sabiduría que no es bueno que Dios esté solo. Y por eso, a pesar de los peligros y del sufrimiento que sabía que esto traería, se dispuso a desarrollar el plan de vida o plan solución de la reconciliación, cuyo primer objetivo específico debía ser formar una ayuda idónea que le permitiera procrear hijos portadores de las dos naturalezas, creador y criatura,
y por lo tanto poseedores de la vida eterna que solo Él poseía. Este nuevo ser es el vínculo por medio del cual se logra la armonía o paz perfecta entre criaturas y Creador. Fue Jesús el escogido para hacer posible esa unión. Y debido a la entrada del pecado en la raza creada a imagen y semejanza, finalmente lo haría mediante la sangre de su cruz. Gracias a Él se hace posible la procreación de hijos que compartan la herencia de vida eterna de su Padre. Nadie excepto Cristo puede amoldar de nuevo el carácter que ha sido arruinado por el pecado. Él vino para expulsar a los demonios que habían dominado la voluntad. Vino para levantarnos del polvo, para hacer, según el modelo divino, el carácter que había sido mancillado. En el verso 21 se nos anuncia la gran noticia. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Tú y yo estamos incluidos en esa reconciliación, en ese llamado a la vida, en esa labor de la divinidad para lo cual Cristo se ofreció en sacrificio. Es nuestro privilegio sentirnos parte fundamental del plan eterno de dar vida a todo y a todos. Resulta increíble que a nosotros, quienes debido a nuestra naturaleza pecadora agravamos nuestra condición de pequeñez ante el Creador, colocándonos más lejos que todas las demás criaturas no caídas, ahora os ha reconciliado. Este nivel tan alto de reconciliación ameritó un nivel más alto de entrega de lo planificado. Pero a pesar del dolor y gran tristeza de los seres no caídos y aún del mismo Padre, finalmente se decidió hacerlo. Y el comandante de los ángeles vino en cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Así lo describe Elena de White. Habiendo emprendido la obra, la admirable obra de nuestra redención, Cristo decidió en el concilio con su Padre que no había de escatimarse nada, por más costoso que fuera. No había que guardar nada, por más alto que se lo estimara, para rescatar al pobre pecador. Él daría todo el cielo para esta obra de salvación, para restaurar la imagen moral de Dios en el hombre. Aun cuando es la firme decisión de Cristo reconciliar a todas las criaturas y en especial al ser humano pecador, con los principios eternos de la vida contenidos en la mente del Creador y manifestados por medio de sus leyes de convivencia social, esta reconciliación amerita ser aceptada voluntariamente por parte de cada uno de nosotros para hacerla aún más efectiva y eterna. Así lo explicó Pablo cuando dijo: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Es importante decir que la reconciliación no es obligatoria, ni mucho menos impuesta. Cada ser humano debe aceptar esta reconciliación. Esto ya no depende de Cristo y la divinidad, sino de la decisión y voluntad de cada uno de los seres humanos que están debajo del cielo. Pero aún allí sigue manifestándose la misericordia, ya que Cristo levanta ministros que se conviertan en los embajadores de la reconciliación, quienes compartirán con Él su sufrimiento, pero también su gozo y satisfacción por la labor cumplida. Esta labor de anunciar la reconciliación, ahora cuando se ha llegado al final de los tiempos, sigue aún más vigente que nunca. Y quienes tengamos el privilegio de ser llamados a ella, tenemos la necesidad de aumentar los niveles de renuncia y de entrega imitando los que manifestó Cristo, ya que por ser la misma causa tendremos los mismos efectos. Por medio de Pablo, podemos escuchar el mismo pensamiento que una vez tuvo Cristo, como si fuera una parábola humana del ministerio de reconciliación. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros,
y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Muy especialmente para este tiempo del fin, hoy, cuando nos han alcanzado los fines de los siglos, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este ministerio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. El misterio de la reconciliación será revelado más ampliamente a esta generación con una manifestación de la gracia que hoy por hoy no se conoce. Ya llegó el tiempo en que este ministerio de la reconciliación bajo la predicación del Evangelio del Reino de Cristo en la tierra sea anunciado y dado a conocer a fin de poder abrir el arca de salvación a todo aquel que con evidencias claras y tangibles pueda comprender las grandes bendiciones que reporta el vivir dentro de un modelo social basado en los principios de la ley de Dios y así, de manera consciente y voluntaria, salgan de la Gran Babilonia, entendida como el sistema opresor capitalista que impera en el orden mundial, el cual es productor de la destrucción del planeta y de la aniquilación de las capacidades del pensamiento del ser humano. Es necesario que todo el remanente despierte y se aliste ante este llamado y pueda, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí.